permanentemente. El tema que hoy vamos a tratar, seguramente a más de uno ha de generarle cierta controversia, sobre todo cuando se trata de uno de esos temas que rara vez son observados desde una óptica tan crítica y tan desmitificadora. Si bien deberíamos reconocerle al kirchnerismo en Argentina el hecho de que a muchas personas nos ha permitido conocer la verdadera cara del peronismo, o bien podríamos ser más blandos y decir el kirchnerismo nos ha permitido saber hasta dónde o en qué cosa puede convertirse el peronismo. Eso es lo que le debemos honestamente reconocer al gobierno actual. Más de una persona, seguramente gracias al kirchnerismo, tuvo ocasión de conocer lo que entraña el movimiento peronista, por más que suene doloroso. Por otra parte, hay una persona que con su esfuerzo, su trabajo, su dedicación y su gran empeño como investigador nos ha dado argumento de sobra para poseer una visión crítica de lo que es el peronismo. Me refiero nada más y nada menos al doctor Nicolás Márquez, quien en esta ocasión tengo nuevamente el agrado de volver a entrevistar. Nicolás Márquez es autor de uno de los libros más críticos que se han escrito en torno a la figura de Juan Domingo Perón, el expresidente argentino y, valga la redundancia, máxima figura del movimiento peronista. Nicolás, qué enorme gusto estar charlando con vos. Bueno, David, muy contento de hablar contigo después de hace mucho, no sé, más de un año que creo que no conversábamos, así que me alegra mucho poder conversar con vos. El agradecido soy yo, siempre has tenido la generosidad de dejarme a través de tu trabajo difundir mis libros, así que el agradecido soy yo. Nicolás, para empezar, me gustaría que me dijeras en su momento, ¿no? Década del 30, 40, 45, 46, ¿qué fue lo que hizo posible la llegada de Perón al gobierno? ¿Cómo venía encaminado el país? ¿Tan mal estaba la Argentina? No, la Argentina estaba en un momento de esplendor dentro de un contexto mundial terriblemente desfavorable. En la década del 30 aparece en escena la Gran Depresión, que generó en Estados Unidos casi un 30% de desempleo. Sí. Es decir, el mundo estaba en convulsión permanente. España en los años 30 estaba en guerra civil. Gran parte de América Latina en guerras intestinas, en guerras que tienen que ver con Ecuador y Perú, bueno, América Latina en guerra, una pobreza exorbitante en toda la región. El mundo estaba en una situación terrible y Argentina era una tierra de prosperidad que albergaba al 20% de la inmigración mundial. La mayoría de los argentinos somos descendientes de europeos. La inmensa mayoría es el país de mayor inmigración del continente, junto con los Estados Unidos. ¿Y eso por qué se da? ¿Por qué venían a la Argentina si, según la leyenda oficial que nos vendió el peronismo, la Argentina era una colonia esclavizada por Inglaterra, donde había 10 familias oligárquicas que explotaban a todos los demás y los mantenían en estado de sumisión y de miseria? Que eran todos, había una suerte de aluvión masoquista en el mundo que dicen vamos a torturarnos a la Argentina de la colonia. Mentira. Económicamente, ¿cómo estábamos? Pero es que un obrero en Argentina vivía muchísimo mejor que en cualquier otra latitud del mundo, por eso venían a vivir acá. Sí. La gente que venía a la Argentina no era un conglomerado de doctores y facultativos, eran laburantes. Venían a vivir
porque tenían un sistema de libertad, un sistema de prosperidad. La obra de teatro emblemática de la década del 30 se llamaba Mijo el Doctor, Sí, sí. que sintetizaba la vida de un laburante, probablemente sin ninguna instrucción, por eso el título Mijo el Doctor, porque ponía de manifiesto una forma de hablar muy primitiva, y su hijo Bien. terminaba siendo médico. Era un síntoma de la movilidad social ascendente que se vivía y que se respiraba en un mundo complicado, como te estaba Sí. comentando. Ahora, en ese contexto después aparece en escena la Segunda Guerra Mundial, en el año Claro. 39, de la cual la Argentina conservadora ni siquiera participa, ni se mete. Ujú. Tiene Ahora, incluso si el estábamos mérito de la tan bien, neutralidad. Sí, pongámosle, es decir, si estábamos tan bien, sí. cómo se hizo posible la asunción de este sistema, de este movimiento, para hablar con propiedad, Claro. el peronismo? ¿Cómo es Es que posible? hay un Mm, mito historiográfico que yo me encargo de trabajar en el libro, que es que el peronismo surge como consecuencia de reclamos sociales, etcétera, y que entonces, y ponen como ejemplo la fecha del 17 de octubre, que sí, sería el nacimiento del peronismo. En realidad esto no es así. El peronismo no surge, no es un emergente de las clases bajas, populares y de demandas. El peronismo surge, en todo caso, a partir desde el poder mismo, es decir, de un golpe de Estado que Perón participa y fogonea y del cual él crece y se beneficia, que es del golpe del año 43 con la famosa logia del GO, la famosa revolución de los coroneles, donde hacen un golpe contra los conservadores porque a los conservadores a los gobiernos conservadores se los acusaba, entre otras cosas, de estar en favor de los aliados. Y sí, este golpe estaba en favor del eje Alemania-Italia. Y tenía la ambición y la determinación de posicionar a la Argentina del lado del eje en la Segunda Guerra Mundial. sí, Cambiar el paradigma. Y además, los conservadores eran un gobierno, una tradición gubernamental acusada de hacer fraude, lo cual era verdad que había fraude. sí. Eso es uno de los aspectos más cuestionables de la época conservadora, así ¿Vos como, creés en la expresión fraude patriótico? bueno, eso era lo que los conservadores decían como justificación, pero efectivamente había fraude, y eso desde el Mm, punto de vista republicano yo estoy en desacuerdo. bien. Era el gran vicio, digamos, que deslegitimaba ciertamente los gobiernos que de la época, ¿no es cierto? Eran Sí. muy buenos gobiernos en general, pero con un Ujú. origen, digamos, irregular. Eh, o ¿Ganó sea que Perón con fraude alguna vez? Ahí. eso después te lo cuento. Bien. Pero déjame redondearte la idea. Eh, Perón accede al poder junto con otros elementos vinculados al nazifascismo, por lo menos políticamente. Empieza un gobierno donde Perón empieza a ganar posicionamientos y con un país enriquecido en extremo por la tradición conservadora, las buenas administraciones que había. Para que te des una idea, en el año 1946 el equivalente a las reservas que había en esa época en oro eran a lo que hoy serían 150 mil millones de dólares, 5 veces Mm, las reservas que hay hoy, por ejemplo. sí. Bueno, Perón desde el poder hizo un gran desparramo, organizó una alegría, digamos, institucionalizada, promovió sindicatos, promovió toda una serie de cosas que en principio y en el corto plazo son muy simpáticas, ¿no? Copió del Código Sí. Laboral alemán y de la Carta del Laboro fascista determinados beneficios, una serie de cosas que transitoriamente y artificialmente dieron bienestar a determinados sectores populares que vivían mucho mejor que en cualquier lugar del mundo, pero digamos, con esta transferencia compulsiva de recursos generó un entusiasmo enorme de plazo transitorio, porque esos sistemas no pueden durar in eternum, tienen una vida útil hasta que se acaba la riqueza. Decía Churchill que el socialismo dura hasta que se acaba la plata de los demás, ¿no? Mm, Y sí. bueno, y esto no era un socialismo, pero era un socialismo nacional, digamos, una cosa. Ujú. Y bueno, y a partir de ahí, Perón se hace muy, muy fuerte, llega a ser el dueño de ese gobierno militar, él era vicedictador, porque llegó a ser el vicepresidente, al mismo tiempo era ministro de Defensa, con lo cual controlaba las Fuerzas Armadas y era, bueno, secretario de Trabajo y Previsión, Sí. con lo cual manejaba los sindicatos y las masas obreras. Así que era el dueño, y en una interna militar, él es encarcelado, se produce una movilización con su gente, se fabrica el 17 de octubre, sale fortalecido, y luego él se consolida como el hombre líder de ese gobierno y el candidato del continuismo, del oficialismo de ese gobierno, en las elecciones de 1946. Llaman elecciones y él es el candidato del oficialismo. Y ahí nace la otra etapa que sería la dictadura
de Perón como Perón dueño y señor de esa dictadura. Antes estaba como más repartido el poder. Sí, Él formaba parte de ese poder, pero no era el que tenía el monopolio del poder. claro, claro. Pero digamos, ¿En cuándo, en qué momento? Lo que quiero decirte, David, es Sí, que Perón no es un emergente de una revolución social. Perón surge como un militar que creció durante la etapa conservadora, que se hizo fuerte militarmente y profesionalmente durante el gobierno conservador porque él era oficialista, sí, traiciona al conservadurismo del cual él se benefició, hace un golpe de inspiración nazifascista, se consolida sí. en ese poder y desde el poder mismo obtiene los consensos. No es alguien que surge desde abajo. Hay algo que has insinuado y que a mí me gustaría que dejemos bien en claro. ¿Cómo es o cómo se fundamenta la formación ideológica de Juan Domingo Perón? ¿Efectivamente fue fascista? Eso no lo digo yo, lo dice Perón. En repetidas veces, él se lo confiesa a Tomás Eloy Martínez, se lo confiesa en reportaje que él le brindó a Esteban Peikovic, a Enrique Pavón Pereira. Él dice que él se nutrió fundamentalmente en Sí, el año 38, 39, 40, en los cursos que él, de política que él participó en Milán, en Turín, en algunos cursos intensivos durante cuando él fue agregado militar en Italia, en plena época de Mussolini, donde él volvió fascinado con las ideas fascistas, con el sindicalismo, con el corporativismo, con el Estado industrialista. Él tenía toda una serie de ideas que él mamó ahí y eso lo reconoció siempre. Así que cuando alguien acusa a Perón de fascista, hasta no sus es un... últimos días o cambió de discurso en algún momento. Él cambió de discurso cuando él necesitó fogonear. Él cambió de discurso muchas veces porque era muy poco serio y tenía muy Ujú, pocos escrúpulos. Ahora, su matriz ideológica es esa, es la que él señaló y la que él confesó siempre. Ahora, después, por supuesto, lo fue modificando, tuvo una etapa de acercamiento a los Estados Unidos, la última etapa de su dictadura, y en los 70 tuvo toda una etapa también de coqueteo con la izquierda y con el guevarismo. claro. Bien, has Pero digamos, mencionado en varias ocasiones la palabra dictadura. Y si bien Perón fue ungido por el voto popular, me gustaría saber en base a qué hechos, en qué momento comenzó entonces a mostrarse la verdadera cara del peronismo. ¿Cuándo empezás a hablar de dictadura respecto de Juan Domingo Perón? no, la dictadura de Perón surge desde el primer momento, ¿Por qué porque dictadura? primero porque Perón llega a lo alto del poder con un golpe militar. Él lo que hace después es legitimar ese poder con el voto, pero su origen es netamente militar. Batista llega al poder en Cuba por un golpe militar y después lo legitima con el voto. Pinochet llega al poder en Chile con un golpe militar y después lo legitima con el voto en el año 78 y en el año 80 y lo va ratificando. Su Sí. origen es netamente de golpe militar, de un gobierno de facto autoritario, dictatorial, Ujú. donde él tiene un poder, donde llega a ser el dueño de ese gobierno, es el candidato del oficialismo. Es verdad que con mucho consenso él plebiscita y le da consenso a esa dictadura con el voto. Bien. Pero desde el mismo momento en el cual él llega al poder continúa la represión, la censura, que se va exacerbando cada vez más, incluso con el culto a la personalidad, donde él es un poco visto como un patriarca, es el fetiche de las masas, como yo le llamo a mi libro, donde Exactamente. se fomenta la adoración hacia sí mismo, una vanidad institucionalizada, el adoctrinamiento compulsivo a los niños, en todos los ambientes y en todos los estamentos del Estado, y en donde Sí. además, por supuesto, la represión a la prensa, la censura, la persecución, la tortura, en una hegemonía totalitaria que se va construyendo con el tiempo, pero el origen ya de Perón es de facto, es militar, es autoritario. Cuando él tiene el poder absoluto y se consagra como dictador plebiscitado, esa atmósfera agobiante de opresión se potencia y se hace imagen y semejanza de Perón, porque él ya tiene el monopolio del poder y ya el gobierno tiene todas las características de él mismo, ¿no? Que es el que maneja hegemónicamente todos los poderes del Estado Sí. y toda la Argentina está hecha a su imagen y semejanza. Después, las elecciones son todas fraudulentas, las que vienen de ahí en adelante. ¿Ah, sí? Y son fraudulentas no necesariamente porque el voto esté fraguado, eso Ujú. no creo que no hacía falta hacerlo porque Perón era muy popular,
pero no, ningún político opositor podía hablar en radio, tenía Ajá. prohibido salir en diario, los diarios opositores fueron todos cerrados, o confiscados o comprados. El diario socialista La Vanguardia fue cerrado y quemado. El diario La Prensa fue cerrado y entregado a la CGT. Después pasó a ser oficialista de un día para el otro. Fue ¿Cómo fue la, confiscado. la relación Perón-oposición? No había relación. La oposición era un grupo marginal, perseguido, totalmente oprimido, no tenía ni siquiera libertad para afiliar gente. De hecho, la afiliación al partido de gobierno era una obligación si trabajabas en el Estado. No había había un solo noticiero que se transmitía en cadena. Los artistas que no simpatizaban con la dictadura de Perón eran o encarcelados Mm. o exiliados o marginados, no podían trabajar. Y marcharon al exilio Libertad Lamarque, Victoria Ocampo, escritora célebre, estuvo presa, el pianista célebre de orquesta Osvaldo Pugliese preso, Atahualpa Yupanqui, folclorista reconocido, preso. Es decir, Ujú. no existía margen para la oposición. La oposición era una caricatura que Perón mantenía en estado vegetativo, marginal, para ir a las elecciones y simular un sistema democrático. Américo Scioldi, líder del socialismo, preso. Balbín, líder del radicalismo, preso. Mm. Frondizi, líder del radicalismo, presidente del radicalismo, preso. Es decir, todos estaban presos o exiliados. La oposición no tenía ninguna alternativa de difundir sus ideas en algún acto marginal, en alguna reunión semiclandestina que enseguida era disuadida. Era un sistema totalitario en donde el sistema de votos era paródico. También Mussolini ganaba las elecciones y a Sí. veces totalitarismos plebiscitarios son famosos y son propios de un contexto, pero era todo un fraude porque no era que un partido político competía contra el peronismo. El peronismo Bien. era el Estado mismo. Muchas personas dirigentes, vamos a hablar de dirigentes, aprueban concienzudamente las felonías de Perón. Yo creo que de los dirigentes contemporáneos en gran parte no conocen, no han leído, no saben, tienen una visión. La Ujú. clase política en general, salvo excepciones, es de un nivel intelectual lamentable. Sí, No bien. solamente del oficialismo, sino de la oposición. Acá no hay debate ideológico, la formación intelectual del grueso de los políticos es penosa. En general los periodistas están mucho más preparados que los políticos, los intelectuales hoy, a nivel académico que hacen trabajo de investigación están más Mm. preparados que los periodistas. Hay una cadena de mando en esto. El Sí. último eslabón, el más bajo, es el político. El político es en general un recolector de votos, no es una persona Ujú. que merezca ser escuchada seriamente. En otra época el político tenía mucho de intelectual y los debates eran ideológicos y de gran nivel y muy divertidos, muy atrapantes. Ahora es un concurso de figurones. No Sí. tengo, no, por ejemplo, no han leído ni los libros que hablan mal de Perón ni los libros que hablan en contra como el mío, o sea, no han Bien. leído. Peguemos un salto en el tiempo y vayamos al 55. A Perón lo tumbó un golpe militar. ¿Qué opinión te merece eso? Yo estoy totalmente a favor de la revolución que destituyó a Perón. Creo que era legítima, La Revolución Libertadora. exactamente, sí. Por varias razones. Primero, Perón impuso una constitución de manera ilegal, que fue la constitución del 49, la que le permitió a él Sí. este, reelegir su dictadura, que era grosera, grotesca esa constitución. Mirá, por ejemplo, Bien. como en Corrientes Perón no ganaba, era una provincia muy antiperonista, se decidió que Corrientes no participe de las elecciones constituyentes, por ejemplo. Así se manejaba el poder. Era todo armado con una desmesura, una desfachatez, sin respetar las mayorías de nada. Él fragó una constitución que fue ilegal. Las elecciones del 52 eran una parodia, una caricatura por todo lo que te había dicho. Todos los dirigentes opositores estaban exiliados, presos, no podían salir a escena a difundir sus ideas, no existía el más mínimo canal de difusión, ni una radio, ni un diario, nada. Era Sí. toda una caricatura, eran elecciones fraudulentas en ese sentido. Porque las elecciones tienen que tener un montón de condimentos para que sean transparentes, no es solamente el conteo de los votos. Claro. Si yo te pongo una pistola en la cabeza y te digo, votá por mí, y vos votás por mí, sí, yo Ujú. gané la elección, pero ¿hasta qué punto ese sistema no está viciado de fraude? Un Sí. fraude o una situación totalmente irregular. Y después Perón, y esto lo dice la Corte Suprema que él puso, Perón impone lo que él llama la doctrina nacional, que es su doctrina, en definitiva, como por encima de la Constitución y de las leyes. Él gobierna con la suma del poder público y gobierna por encima de la Constitución y las leyes. Y la Constitución es muy clara en dos o tres artículos básicos que yo cito en el libro,
que cuando una persona gobierna por encima de la Constitución de las leyes y de las leyes, y tiene la suma del poder público, está legitimada la sublevación cívica contra ese gobierno, la resistencia, Sí. está totalmente contemplada es totalmente legítima una insurrección. Así que fue una revolución para defender, en todo caso, una constitución que estaba siendo mancillada, pisoteada y avasallada por la dictadura. Así que, dicho esto, yo estoy a favor de la revolución porque legalmente correspondía, Sí. por legitimidad y porque a la oposición no le quedaba otra. No tenía ninguna chance de poder pelear limpiamente contra esa dictadura. Bien. Es decir, la única que le quedaba era una medida de fuerza, Ujú. una medida de fuerza que empieza en junio del 16 de junio del 55, con los famosos bombardeos a la Casa de Gobierno, donde se pretendían matar al dictador, y donde Perón, con mucha información de que eso iba a suceder, dejó todo el personal administrativo de la Casa de Gobierno y se escondió en el sótano del Ministerio de Guerra para que las bombas cayeran y mataran gente inocente, y después él le echara esa culpa a sus enemigos. Él tenía 5 horas antes de los bombardeos, ya sabía que eso se iba a dar, no mandó evacuar ni la calle, nada, y mandó la artillería antiaérea en la azotea de la Casa de Gobierno. Era de un cinismo enorme. Y además un cobarde, porque él se esconde, y desde entonces empieza en una situación muy complicada él, de contradicciones, de temores, de dudas, donde se va autodemoliendo y en septiembre del 55 huye. Cuando solamente se le había sublevado, no llegaba al 15% del personal militar al que se subleva en el 55. El 85% era leal. Bastó eso para que él se asustara y huyera. Nico, ¿algo de bueno tuvo Perón? ¿Vos podrías reconocer algo? No, mira, yo tengo una opinión sumamente negativa, con una conclusión sumamente negativa. Perón fue un desastre en lo económico, fue un desastre. Yo tengo todos los números objetivamente colocados. Fue realmente un desastre. Económicamente fue un horror, culturalmente fue un horror, institucionalmente fue un horror. Dividió a los argentinos, los enfrentó. Tengo una conclusión totalmente negativa. Después que haya hecho bien aquello, lo otro, que haya regalado una sidra en tiempo y forma a alguien que justo lo merecía. Me causa la analogía. Pero no, es que los peronistas van a hablar de determinadas obras, de hospitales, de colegios, de barrios. Se hicieron, el tema es cómo se hicieron, con qué fin, con qué plata, y en todo caso, ¿qué queda después de eso? Porque esos son propios de los gobiernos populistas que se la pasan inaugurando cosas. Pero el país a la larga no crece lo que debió haber crecido, se embrutece, se empobrece, las arcas quedan dilapidadas. Hay una alegría transitoria. La alegría transitoria es una fiesta, y cuando termina la fiesta hay que pagarla. Y la tuvieron que pagar y los gobiernos que vinieron después. Igual en la última etapa Perón ya mismo estaba muy complicado, ¿no? Estaba maniobrando la situación y tratando de ajustar. Había inflación, él fue el padre de la inflación no existía antes de Perón. Y Perón, que era bastante limitado, un hombre muy rústico en materia económica, con muy buena verborragia, muy simpático, pero de economía no tenía la más pálida idea, que es una disciplina fundamental. Él creía que la inflación era culpa de los especuladores y mandaba a encarcelar a almaceneros. Tipo, digamos, mandaba a encarcelar a almaceneros porque aumentaban los precios, o mejor dicho, porque actualizaban los precios. Porque la emisión monetaria durante la dictadura de Perón era feroz. Después se da cuenta algo de eso, se endeuda con Estados Unidos. Entonces Perón no es ese viejo sabio que tanta gente venera, ¿no? Ese hombre con ese conocimiento del más allá, esa mirada a futuro, esas frases de, por ejemplo, decir el 2000 nos encontrará unidos o desunidos. Perón no era un viejo sabio, es como un rústico, lo has definido. Bueno, vos fíjate la frase que acabas de decir y que los peronistas se enamoran de esa frase. El 2000 nos encontrará unidos o desunidos, o unidos o dominados. Claro, eso mismo. Y sí, claro, o te encuentran de una manera o de otra. Sí, el agua es mojada. No, te quiero decir, mañana va a llover o no va a llover, yo te digo yo, Nicolás Márquez, un miserable ciudadano que vive en una aldea de la Argentina. Mañana va a llover o no va a llover. Te puedo asegurar que voy a tener razón. En alguna de las dos vamos a estar. Claro. No es una frase premonitoria ni un vaticinio genial. Claro, pero sus feligreses, mayormente gente que no tiene una instrucción en general demasiado aguda, suele ver esas frases como grandes aforismos, grandes vaticinios. Y la verdad que Perón en ese sentido se equivocó casi en todo. En política internacional fue un desastre, se la pasó pregonando
la tercera posición, terminó mendigándole dinero a Estados Unidos, firmando las actas de Chapultepec, la doctrina Monroe. Esto para los ultranacionalistas que se dicen peronistas, terminó reconociendo el Estado de Israel, terminó virtualmente privatizando el petróleo en Santa Cruz. No lo privatizó, pero lo iba a entregar en consignación a casi toda la provincia de Santa Cruz, a la Standard Oil de California, en un contrato vergonzoso. Bueno, le regaló los trenes a Inglaterra. No habría que haberlo exiliado, habría que haberlo matado. Lamentablemente es una medida drástica, pero después el daño que él generó desde el exterior fue... Habría que haberlo matado. Y esa era la postura de una ladura de la Revolución Libertadora, que creo que claro, andando los años, fíjate que él siguió gobernando, tenía un poder tan extraordinario, que siguió gobernando el país desde el exterior. Él decidía si había que votar o no, por Frondizi o no. Sí. Él decidía si había que apoyar el golpe de Onganía o no, la sociedad civil. Él decidía si había que votar en blanco o no con Ilia. Él decidía, o sea, era un cogobierno. Él desde el exilio a control remoto condicionaba la política argentina y después derivó eso en una guerra civil con la AAA que él creó y fomentó y con los montoneros a los cuales él alentó y fogoneó. O sea, finalmente se mató mucho más gente después como consecuencia de esta situación de tensión de tantos años. Lamentablemente murió mucha más gente después. Era un mal, matar a Perón puede parecer un horror que uno lo diga. Claro. En ese momento era algo que se quería hacer, que lo quería hacer el almirante Rojas y muchos otros, y en todo caso podría haber sido un mal menor para evitar un mal mayor. Vamos a la época del 70, cuando vuelve Perón, después de la payasada de esta persona que estuvo 49 días en el gobierno, no me sale el nombre. Cámpora, pero no te olvides que a Cámpora lo puso Perón. Claro, sí. Porque después está la idea de a Perón separarlo. No, lo puso él, viejo. Claro, sí. Vamos a la época del último gobierno de Perón, que podemos llegar a coincidir que marca un contraste con los gobiernos anteriores. ¿No es así? ¿En qué sentido? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre la última gestión de Perón y sus dos gobernaciones, sus dos gestiones anteriores? Y la última gestión fue la peor de todas, porque... ¿Sí? Y claro, porque por varias razones. Primero, que él ya no tenía dinero para repartir. Entonces ya, lo que caracteriza al populismo es la plata, el dinero que vos tenés. El populismo no nace en periodos de pobreza. En general nacen en periodos de bonanza. Claro. Chávez con el petróleo. El populismo en general surge en determinados momentos, ¿no? Para tener porque si vos no tenés dinero para repartir, el populismo termina siendo impopular. Exacto. Entonces, bueno, ya la situación era distinta. Segundo, Perón ya estaba, digamos, no tenía la energía ni física para maniobrar esa situación. Tercero, el país estaba en guerra civil. Exacto. Una guerra civil de la cual él tuvo mucho que ver. Y además no tuvo tiempo tampoco, porque gobernó menos de un año. Es decir, gobernó Cámpora, Perón se favorece con el golpe de Estado a Cámpora después de la matanza peronista en Ezeiza, donde Cámpora renuncia. No me interesa si Perón participó o no de esa, si tuvo razón la izquierda peronista o la ortodoxia. Es parte de dos mafias peleando, ¿no? Sí. Perón se beneficia con eso porque Lastiri es presidente de facto o interino, digamos, estaba casado con la hija de López Rega. El país estaba en manos de esa gente. Bueno, llaman a elecciones, gana Perón, la fórmula Perón-Perón, y yo creo que el último Perón fue el peor, porque fue el Perón que fogoneó a los montoneros, que se reunió con ellos, los alentó, les aplaudió los homicidios. Exacto. Muchos de ellos, pero se enoja cuando los montoneros matan a Rucci. Pero no porque Perón era un amante de la paz y de la vida. Cuando le matan a Rucci, Perón advierte que le matan a alguien que no era funcional a sus intereses. Después de eso, Perón fogonea y ampara lo que fue la AAA, el López Reguismo. Claro. Y ya se muere en un estado de salud física muy debilitada, y a sabiendas de esa situación y de ese desenlace muy posible, advertido por sus médicos, nos deja como heredera dinástica a una meretriz como Isabel Perón, que bailaba el caño en
en una borrachería nocturna en Panamá, en un grupo de danza. Los peronistas le Mm. dicen que hacía que era. ¿Una Bueno, prostituta era Isabel Perón? yo lo digo un poco en sorna, era una cabaretera. Ujú. Exactamente la función que ofrecía dentro del cabaret eh, se puede prestar para muchas interpretaciones. Bailaba en el cabaret, Bien. era cabaretera. Ujú. Eh, Bailaba allí, entretenía a los hombres. Claro, claro. Después, el propio secretario privado de Juan Perón, que eligió Juan Perón como su estrecho colaborador, Ramón Landajo, contó varias intimidades que son para la mofa Por respecto ejemplo. de la vida personal, y que era ligera de cascos, textualmente Ajá, dice. Pero bien. bueno, esos son aspectos menores. De Isabel Perón no. Bueno, bueno, pero sí, sí son aspectos, detalles menores, pero es relevante que, como vos Es elegantemente decir, decís, a ver, Beatriz sea para, presidenta nuestra. para sintetizar, más Mm, allá de cuál era su función mm, específica en el cabaret sí, en el cual Perón se la apropió, sí. la alquiló, digamos. Más allá de esa situación, más allá de esa situación, eh, lo confirmadamente cierto, no tenía formación ni envergadura Mm. humana y política para ser presidente de la nación. No, de Y hecho lo Perón la demostró. puso ahí. Pero Perón la puso ahí. dentro de ese sistema, el peronismo, ¿había una forma de evitar el desastre que se venía y que de hecho se vino en el año, o sea, que motivó un golpe de Estado en el 76? Había una salida institucional que los peronistas se negaron, ¿Cuál? que fue hacerle juicio político a Isabel Perón. Porque calculá que el gobierno de Isabel Perón era tan desastroso, el Rodrigazo con la hiperinflación, el primer Sí. golpe hiperinflacionario. Había 900 desaparecidos ya cuando Isabel es Mm, destituida y 500 muertos por la AAA. Algunos peronistas son muy simpáticos, intentan despegar a Isabel Perón de todo eso. Estamos sí, hablando de 1.500 muertos, de los cuales Isabel Perón jamás hizo una sola denuncia de esa situación que se estaba viniendo, además de que ella sí, protegía a López Rega, que se exilió ilegalmente con un pasaporte diplomático sí. y que ella lo amparó de alguna manera. El secretario general de la CGT, Casildo Herrera, se escapa a Montevideo, la hiperinflación salta por los aires. Era un gobierno, y encima el oficialismo no quería darle los votos a la oposición para que haya un juicio político. O sea que la situación estaba muy complicada. Yo creo que hasta los propios peronistas pidieron el golpe de Estado del 76. Hasta los propios peronistas. Sí, por Bien, supuesto. hay una cosa que, ya que estoy hablando con... Perdóname, de hecho, cuando se produce el cambio de gobierno, 192 intendencias del gobierno de Videla fueron peronistas. O sea, el propio gobierno militar le dio a los peronistas una participación política en Sí. el gobierno de facto porque muchos peronistas apoyaron deliberadamente a las militares para que saquen de encima a Isabel. Ya que estoy hablando con vos, me gustaría que hagamos mención de una cuestión muy, pero muy relevante. Hoy hay militares presos por crímenes cometidos durante aquella etapa tan dura de nuestra historia. Pero juzgamos a los militares por haber aplicado métodos que comenzaron inclusive antes del año 76. Es decir, Los militares del año que gobernaron el país a partir de marzo del 76 mm, continuaron con los métodos que heredaron y fueron instaurados durante el gobierno de Isabel Perón. bien, más claro Estoy imposible. hablando de los militares específicamente que combatieron la subversión, porque además antes había paralelamente el accionar de la AAA, que era otra manera que fabricó el peronismo para combatir a la subversión, que durante el gobierno militar del 76 no existió la Claro, AAA como tal, no funcionaba. Pero sí la metodología para combatir a la subversión fue la misma que nace en el año 75 con los famosos decretos de aniquilamiento de la subversión. claro. Suscritos por Isabel Perón. Mira, te tiro un dato. Sí, En febrero del 75 empiezan los desaparecidos. A sabiendas de que eso estaba en marcha, en octubre del 75 Isabel Perón emite otro decreto, sí, Isabel o Luder, etcétera, digamos, porque en un sí, momento Isabel se toma licencia, bueno, que amplía la represión que había que darla contra la sí, guerrilla en sí. todo el país. Y ahí la cantidad de desaparecidos se incrementa un 700%. En un Esculpar al peronismo de eso es ridículo, es infantil, ni vale la Claro, pena porque a mí discutirlo. me gustaría que si hoy hay, o sea, si hoy se hace juicio a los militares que combatieron contra la guerrilla,
Yo creo que también, siguiendo una lógica, ¿no?, de ecuánime, también habría que enjuiciar entonces a la gente que patrocinó eso antes de los militares, es decir, a los Estos mismos peronistas. juicios, David, son una caricatura. Sí, de A hecho, Isabel Perón se le intentó cuestionar por la AAA, pero le fabricaron que tiene una demencia senil o un problema de salud mental y que entonces no la trajeron a declarar a Argentina, la dejaron allá como insana. En realidad habría que haberla declarado insana antes de asumir como presidenta, pero bueno, eso claro. es hacer pasadología. Estos juicios son una parodia, una caricatura, selectivos, Sí, aplican leyes de manera irretroactiva, es decir, los juicios a mí no me merecen la más mínima, no me merecen el más mínimo respeto, pero no porque se den solo contra los militares y no contra los demás, sino sí, porque no se deberían dar, porque todos estos sectores que participaron de la guerra civil, guerrilleros, etcétera, ya fueron indultados, amnistiados en diferentes gobiernos después de terminada la guerra civil, sí. y esas amnistías y esos indultos fueron avalados por las diferentes cortes eh, supremas que hubo, tanto durante el gobierno de Alfonsín como durante el gobierno de Claro, Menem, claro. también durante el gobierno de la Rúa. Sí, O sea, es todo ilegal esta persecución. Pero además de ilegal, es una ilegalidad selectiva. Porque no sí, se sí. persigue a todos, se persigue a lo que el peronismo dice que hay que perseguir. ¿Hay alguna diferencia entre peronismo y kirchnerismo? Hay diferencias diferencias de coyuntura internacional, quiero Mm, decir, lo cual hace y hay una diferencia de contexto ideológico también. sí, Yo lo que te diría es lo siguiente, la diferencia fundamental es que entre otras cosas, es que Perón era un gobierno populista, totalitario, sí. en un contexto donde eso se podía llevar a hacer, con un léxico, con una mentalidad o con un discurso relativamente conservador y nacionalista, relativamente. Relativamente. Bien. Y sí, porque conservador y nacionalista relativamente, porque después Perón que me mandó a quemar las iglesias, Sí, encarcelaba a sacerdotes, bueno, digamos, tenía, y en su momento impuso el divorcio, o sea, tampoco, porque muchos peronistas dicen que era un sistema humanista y que era la doctrina social de la iglesia, ¿no? Perón hacía cosas donde se enemistaba con la iglesia y de hecho fue excomulgado por la iglesia. Después los sí, peronistas dicen que no, es una discusión canónica que sería extender el reportaje, sí, 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 pero sí. él después cuenta cómo le levantaron la excomunión, pero bueno. Claro, Digamos, claro. te quiero decir, Perón decía del trabajo, de casa al trabajo y del trabajo a casa. No iba a decir, quiero un matrimonio igualitario, o sea, en ese contexto tenía un discurso netamente conservador, de orden, Mm, de hegemonía, pero un discurso, un barniz conservador, era un populismo con un discurso conservador barra nacionalista. En cambio, el kirchnerismo es un populismo autoritario, mucho menos que aquello, porque el contexto es muy distinto. claro, Vos y yo podemos estar charlando acá, esto lo publicás en las redes y ni vos y yo vamos a ir presos. En claro. aquella época era imposible, no existía la tecnología, pero la Bien. tecnología que podía haber, que era un panfleto, por repartir un panfleto que cuestionara al gobierno, te metían preso. Bueno, esa Ujú, atmósfera asfixiante hoy no existe, no porque los Kirchner sean unos demócratas, sino porque el contexto internacional no da para eso. sí. La idiosincrasia argentina tampoco, todo ha sido muy cambiado, pero digamos que este es un populismo con un barniz progresista, aquel es un populismo con un barniz nacionalista. No, no, y no Entonces, solo eso, hay que destacar que Perón era un general, ¿no? Era un militar. Y él la era un pregunta, militar formado en eso, le sí, gustaba, entonces tenía esa mentalidad, claro. digamos, Y vos, entonces era... vos que tanto has investigado, que tanto conocés sobre lo que ha ocurrido, sobre los militares en definitiva, Perón, ¿ha honrado su investidura de militar? No, mira, Perón lo obligaba a los militares a rendirse a rendirle honores a su mujer Eva Perón, otra que también tenía un dudoso pasado. Ujú, Eh, eh, Perón nunca combatió, cada vez que tuvo que tener un problema importante se escapó, era un hombre sin agallas, un cobarde, muy astuto políticamente, pero un militar sin honor, mentiroso, inescrupuloso, se rodeaba de la gente más servil, de los mediocres. Era un ujú, hombre que realmente no... el militar a la vieja usanza era un hombre de honor, era un hombre de honor, un hombre de principios. Mire, ujú, te pongo un ejemplo, cuando el almirante Gargiulo, uno de los hombres
dirigen o que de alguna manera son los responsables militares de los bombardeos a casa de gobierno cuando se intenta matar a Perón y ve que no lo puede matar a Perón y que encima muere mucha gente inocente, se pega un tiro, con el rosario en la mano se suicida. Dice, esto es responsabilidad mía y yo no. Y decía, existía el sentido del honor. Militares que se rebelaban contra Perón iban presos, y se la bancaban como General Menéndez, tipos que realmente, y no es que buscaban hacer una revolución para que los demás le canten una marcha, fomenten su vanidad y sus vicios personales y sus apetitos sexuales desordenados y poder robar dinero con los amigos como Jorge Antonio, como los Dodero y todos los empresarios amigos de la época que eran los testaferros de Perón. Sí. Había un sentido del honor verdadero. Lonardi tenía 59 años cuando encabeza la Revolución Libertadora. Tenía cáncer. Fue a pelear él sin mando de tropa a jugarse la vida. Perón se huyó, teniendo los resortes del poder. Además, Perón fue designado general de facto. Él no fue un general designado conforme a derecho. El nombramiento de él fue ilegal porque él había pedido el retiro. Sí. Y después le dijo al dictador Farrell que después de que él había estado retirado que lo ascienda a general, porque él quería asumir como presidente siendo general, lo cual es ilegal, porque en esa época, conforme el Código de Justicia Militar, sí, si vos pedías el retiro no podías nunca ser ascendido, salvo en un acto, muriendo en un acto de combate, entonces te ascendían post-mortem. Claro. O sea, fue hasta el ascenso mismo de su condición de general, fue ilegal. O sea, no había nada relacionado con el honor en Perón, realmente no. Las contradicciones que yo pongo de manifiesto en mi libro son apabullantes, ¿no? Las mentiras, las idas y venidas, sí, los trucos, las traiciones. Un hombre clave para su ascenso al poder fue sí, Cipriano Reyes, que fue el hombre que movilizó las masas obreras el 17 de octubre. Con Cipriano Reyes era un hombre con agallas, si no era un alcahuete, un sumiso, un hombre servil, como podría haber sido Cámpora en su época. Sí. Perón lo cuestionó y lo mandó a matar. No lo pudo matar, mató a un custodio, eso fue un escándalo en ese momento. Entonces lo metió preso 10 años, torturado todos los días. Es decir, era un hombre sin honor. Él trataba de rodearse de lo peor, de lo más servil, y en un contexto de autoalabanza, de culto a la personalidad enfermizo y enfermante, ¿no? Bien. Bueno, vamos llegando al final. La verdad que es un tema que da para mucho. Qué lindo sería poder hablar. ¿Cómo me gustaría hacerte una entrevista así, hablando exclusivamente de Eva Perón? Pero la gente tiene que comprender que en una entrevista todo, lamentablemente, no se puede. Si me tienen paciencia, como la paciencia que me tiene Nicolás, posiblemente en adelante hagamos un laburo sobre alguna cuestión puntual. Ahora hemos querido englobar todo, resumirlo. Has dicho, Nicolás, que este libro es el que más enemigos te ha deparado. Sí. Bien. ¿Vos harías alguna autocrítica al respecto? Es decir, hubiera sido mejor decirlo más suavemente, de otra forma. Y por otro lado, ya para cerrar, ¿qué palabras te gustaría dirigirle a aquellas personas que no necesariamente tienen que ser malas personas, obvio, que pueden sentirse dolidas con tu libro? Y no es la primera vez que te pregunto algo así. No, yo para autocriticar un libro mío necesito que pase el tiempo. Muy bien. Y esto del libro es muy reciente, tiene 2 meses. A mí me gusta mucho cómo quedó. Siempre uno empieza a encontrar cosas, y si esto lo podría haber hecho mejor, esto lo podría haber... Pero eso es natural. Yo estoy muy contento y en todo caso, para ahí dentro de 5 años, puedo hacer una autocrítica, porque siempre me la hago. Pero necesito que pase el tiempo, yo mismo madurar, porque yo el libro lo publiqué en abril. Claro. O sea, estoy muy fresco y es la versión más próxima a mí mismo de cómo escribo y de cómo trabajo. Vos comprendés que uno te hace esta pregunta nada más y nada menos que, por un lado, por el éxito de tu libro y otro lado por el enorme, como vos lo reconoces, cuestionamiento. Sí, ya estamos en la tercera edición del libro. Muy bien. Así que estoy muy contento. Y a pesar de la muy poca difusión que tengo, muy poca. Digamos, en este momento yo estoy muy contento con el libro. Seguramente más adelante voy a encontrar cosas que podría haber hecho mejor. Eso me pasa siempre. Sí. ¿Considerás que es tu mejor libro? Perdona que te interrumpa. Sí, yo creo que es el libro mejor trabajado. No es el más original. Porque yo he hecho libros que eran originales, que decía cosas que no las encontrabas en ningún otro lado. La mentira oficial. Por ejemplo, yo creo, o el libro del Che.
También. Pero yo creo que este es un libro que a lo mejor no denuncia cosas demasiado originales, pero transparenta, renueva, Sí. oxigena y pone de manifiesto un montón de cosas que han sido olvidadas en el tiempo y que han sido tapadas en Sí. todos estos años de bombardeo peronista, ¿no? Pero sí es original para alguien que de 40, 50, 30 años que no tiene idea de quién fue Perón, 20 años. Claro, Para un claro. hombre de 80, por ahí, no sé si le va a resultar demasiado original el libro, Ujú, porque por ahí mucho de esto lo he escuchado de alguna manera. Yo acá lo tengo documentado. ujú. No es. Eh, pero me habías preguntado algo más que se Sí, me. sí. Por ejemplo, tenemos, sin faltar el respeto, tenemos a esos viejos que son los peronistas de la primera hora, que por ahí escuchan un Mira, discurso de Perón y se le pone la piel de gallina. ¿Qué le sí, sí, diría? bueno, porque el Perón tiene un costado emocional muy, muy fuerte. Mira, si alguien se va a sentir ofendido por el libro, que no lo lea. Nadie está obligado a leer algo que le puede resultar hostil. Habla muy mal del lector. Yo, por ejemplo, que tengo Ujú, una posición ideológica muy definida, me la paso todo el día leyendo cosas que no están de acuerdo conmigo y me claro. peleo con el autor con el que le estoy y anoto a pie de página y polemizo solo conmigo mismo con el libro. Y bueno, hay libros que me tengo una especial simpatía por el autor y otros que no, pero de todos aprendo mucho. Sí, Pero si a vos leer un libro te genera malestar, no lo leas. claro, claro. Al que tiene buena fe y tiene su personalidad, permite leer cosas con las cuales vos no estás de acuerdo, bienvenido sea, porque siempre aprendes un montón y en todo caso revisás posturas tuyas o en todo caso confirmás tus propias convicciones. Así que Exacto, siempre sí. enriquece. Hoy tenemos muchos peronistas que están en contra de Cristina, pero se les pone la piel de gallina con el peronismo. Y si leen tu libro, pucha, van a decir, no había tanta diferencia entre una cosa, entre lo que estoy en contra y lo que estoy a favor. Aquello fue mucho peor, Ujú. pero yo escucho digo, tipos como Julio Bárbaro, supuestos intelectuales del peronismo, que se quejan por la propaganda oficial. En la Sí. época de la dictadura de Perón, había un jefe de propaganda que era Raúl Apol, que era mucho peor que el 678, y además tenía el monopolio, no había otra cosa. No había otra Es cosa. decir, entonces, hay muchos peronistas que critican cosas del kirchnerismo y se dicen peronistas. Este gobierno no dialoga, dicen muchos peronistas que no quieren al kirchnerismo. ¿Y con quién dialogaba Perón? Claro, Sí, claro, claro, sí, claro, no claro. había ni una radio ni un diario y cualquiera que dijese algo iba preso. Ujú. Es insólito. Después se quejan porque el Estado omnipresente, y en la época de Perón el estatismo fue exacerbado. Se quejan de que muchos peronistas de buena fe, estamos aislados del mundo con este gobierno. Y en la época de Perón Claro, no claro. existíamos en el mundo tampoco, estábamos totalmente aislados. Prueba de ello fue después Perón no tenía dónde ir, solamente pudo visitar a Trujillo, a Stroessner, gente. Claro, claro. O sea, estuvo en la España de Franco, Sí, exiliado. pero pero como Franco tenía un prestigio, podemos estar de acuerdo o no, pero tenía un prestigio, Obvio. una impronta, no era Trujillo. Franco, para no desacreditarse Ah, ante sí. semejante huésped, jamás en 17 años lo visitó. Lo vio una vez sola por casualidad en el año 73, le dio la mano, en una situación donde Cámpora viaja a España porque había sido presidente electo y Perón fue Claro, Franco. Bueno, claro, claro. En 17 años este, jamás se acercó a Perón. pero Este, Franco no quería desacreditarse sacándose una foto con semejante personaje, no quería saber nada. bueno, Fíjate el desprestigio que tenía Perón. mm, Y los peronistas creen que era un visionario, que la comunidad internacional era un dictador del sur, un dictadorzuelo más cerca de populista. Trujillo que de Franco, entonces. Bueno, Perón dijo que Trujillo era un hombre de bien, que era un hombre paternal y un hombre generoso, lo tengo en el libro. Sí. Él sentía una especial estima por Trujillo. Bueno, No solamente por Trujillo, por Somoza. O yo, sea, se rodeaba, era el tren fantasma los amigos de Perón. sí, yo sí recomiendo leer el libro de Nicolás Márquez, su último libro, Perón, el fetiche de las masas. Yo sí lo recomiendo porque leer nos va a nutrir, te va a abrir la mente y No me vas va, a preguntar dónde se puede comprar. por favor, no, pero ¿cómo lo consigo? No, Porque no, también puedo bajar la edición online. en las librerías cúspide de todo el país, Sí. las librerías cúspide que hay en todo el país está a disposición. ¿Y acaso hay alguna versión online? ¿Se puede comprar No, en en mi internet? página de internet, que es laprensapopular.com.ar, Sí. www.laprensapopular.com.ar, la gente puede
comprarlo por Mercado Pago, hay un link y te lo mandan a domicilio. Muy bien, perfecto. A tener en cuenta. Creo que no me va a quedar otra más que hacer así, a no ser que alguna vez vengas a Rosario y me traiga voy a un hacer libro llegar. Te lo voy a hacer llegar a la brevedad. firmado. Nicolás, como siempre, yo te agradezco enormemente, pero no por esta charla. Yo te agradezco por tu trabajo, por tu programa de radio que también vamos a mencionar, Seguir Vivo. Que yo Salir vivo. Salir Vivo, me encanta tu programa, lo escucho siempre, ¿sabes cómo lo escucho? Por SoundCloud, en camino al trabajo, ir y claro. volver. Cada vez que está tu programa para mí es ahorrarme el viaje, porque me olvido de la media hora que tengo en colectivo. Yo gracias a vos, y como vos gracias a otros escritores, he abierto mi mente, he abrazado nociones nuevas, y por eso yo estoy francamente agradecido con vos y no tengo ningún reparo en decirlo. Sos muy generoso, pero muy exagerado. Yo te agradezco mucho el espacio y a tus órdenes, y gracias por lo que haces, y gracias por ser tan gentil conmigo y siempre darme un espacio para poder difundir esto. Te vuelvo a repetir, no son muchos los que me dan espacio, porque yo no escribo cosas demasiado amables, y así que obviamente valoro mucho cuando me lo dan, así que te agradezco. Muy bien. Nicolás, te espero por Rosario, por favor. Con todo gusto. Bien. Bueno, con nosotros Nicolás Márquez, autor de Perón, el fetiche de las masas. Hasta la próxima, Nicolás. Un abrazo, chao.